¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Hola, para no hacer larga la intro, solo pedir disculpas por lo corto del video, estuve procrastinando toda la semana XD y recordé que tengo que cumplir con el video semanal XD. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Yo literalmente tengo un cuaderno detallado con todas las experiencias que he tenido. Haciendo un resumen, contaré la primera y parte de la segunda. Todo empezó cuando tenía 4 años, yo comencé a sentir atracción por la sala de esa casa ya que se sentía electrizante, la espalda la sentía fría y fui hipnotizado hasta la sala de la casa, eran las 7 p.m. y yo venía de salir con mi hermana, cuando veo unas luces de los autos que pasaban y de repente sale una figura 100% oscura como de niño un poco más alto que yo, era físico, no era una sombra, no tenía cabello, ojos, boca ni oreja, solo era una figura oscura. Después de verme por unos minutos, me paralicé del miedo y me tocó los 2 hombros hasta hundirme debajo del piso, caí de espaldas, literalmente me hundió por debajo del material del piso y solo mi cara quedó parcialmente afuera, solo se quedó sosteniéndome y sofocándome para ni salir. Luego pasa mi mamá encima de mí cargando a mi hermano, yo la llamaba gritando y no me salía la voz, luego le vi el rostro vacío como una piel de petróleo, perdí la conciencia y no recuerdo qué pasó. Otro encuentro físico a la noche, estaba durmiendo y escucho una voz, veo una mancha negra en la pared, que va creciendo y sale un hombre oscuro de la mancha oscura de la esquina, se va acercando caminando de forma amenazante hacia mí, estaba como gateando y yo simplemente me movía con pesadez hacia atrás. De repente se paraliza y se levanta la entidad y veo una masa de luz, un orbe azul atravesando la pared, el orbe se queda encima de mí, sonaba como una abeja y era como una masa viva de luz que tenía como explosiones por dentro y giraba sobre sí misma, era del tamaño de un balón de fútbol. Se quedó por un rato y de alguna forma la entidad oscura se devolvió hacia la mancha de donde salió, me quedé viéndola hasta que salió atravesando la pared, caí inconsciente y en la mañana veo una luz amarilla como con forma de bebé gateando sobre donde estaba la mancha, como limpiando, me asusté y salí, pero estaba atemorizado de salir así que vi por la puerta que la masa hasta desaparecer y entré para cambiarme. Ese día me enfermé con asma, lo cual no tenía. De resto hasta los 15 experimenté parálisis del sueño con seres sombras comunes que no eran físicos, como los primeros que vi. Yo desde los 12 años empecé a tener parálisis del sueño, me daban todas las noches, recuerdo que comenzó como un sueño lúcido el cual se transformó en una pesadilla y al intentar despertarme estaba en la cama acostado con mi mamá, lo cual creía que era normal hasta que sacó un cuchillo y me amenazó. Me intenté despertar varias veces pero se repetía la parálisis. Luego de eso tenía todas las noches con cosas distintas, me acuerdo que la más extraña que tuve fue en un momento en donde estaba cansado de ellas, llevaba varios años teniéndolas recurrentemente, así que me decido intentar mover caminando hasta el cuarto de mis padres, en donde había un portal gigante. Mi razonamiento lógico fue acercarme a él, pero luego desperté. La forma en la que lo superé fue dejando de tener miedo a tenerlas, yo duraba por el miedo intentando no dormir toda la noche. Cuando dejé de preocuparme de eso y decidí enfrentar a mi problema fue cuando jamás las volví a tener. Me pasó hace como 2 años, estaba durmiendo y soñando que estaba en la parada del bondi con unas amigas, en eso llega el colectivo y estábamos por subirnos, tenía a mi amiga enfrente de mí aunque me estaba dando la espalda porque se estaba por subir al bondi. No sé por qué pero se me dio por agarrarle el hombro y la volteo hacia mí, en eso veo que sus ojos y boca tenían un vacío por dentro así todo creepy sonriendo mientras me miraba. Me despierto de la pesadilla y me di cuenta que no podía moverme ni gritar, aunque no veía a nadie encima mío o alrededor de mi pieza. Pero sí voces que no entendía qué decían. Quería gritar desesperadamente pero no pude, quería levantar mi brazo con todas mis fuerzas o la mandíbula pero nada aún. Hubo un momento en donde pude levantar mi brazo y de ahí salí de la parálisis. Después no pude dormir bien esa noche ya que cada vez que quería volver a dormir sentía como volvía al parálisis de sueño, entonces me despertaba rápidamente. Hubo una racha que me daba parálisis y para mí ya era algo normal. En ese tiempo descubrí que algunas personas veían figuras negras o algo así que asustaba. Entonces un día en la tarde me dio la parálisis y ahora con miedo pensando en que algo se me iba a aparecer por las experiencias de otras personas, intenté despertarme como nunca,
A lo lejos podía escuchar las voces de mi hermano y un amigo platicando, hice un esfuerzo increíble para poder despertar que eventualmente lo conseguí, sentí como si me hubiera salido del cuerpo, veía todo borroso, me sentía ligero y me dolía la cabeza, recuerdo que fui con mi hermano y mi amigo y les pregunté si ese momento era real, ya que se sentía súper extraño, se me quedaron viendo y me dijeron que sí, entonces ya les expliqué lo que había pasado. Ha sido la única vez que pude salir de ese estado a voluntad. Me pasa casi cada noche, después de unas cuantas deja de dar miedo, es algo muy prevalente en mi familia desafortunadamente. Sin embargo, nunca abro los ojos porque me rehúso a ver cosas. De vez en cuando escucho voces o un ring muy fuerte como de teléfono antiguo. Cuando viví en Europa unos meses de más chavo, me la vivía de fiesta y no dormía muy bien, esto lo hizo mucho peor y me tocó que me arrastraran de la cama y levitar. En ambas situaciones al mover los dedos podía sentir las sábanas pero mis ojos veían otra cosa, está muy tétrico la verdad, es un fenómeno que me sorprende bastante, se siente muy real. Para los que no saben o no lo entienden, es una pesadilla donde sueñas que despiertas y estás en tu propia cama pero no te puedes mover, hay ruidos como de silbatos, timbres o susurros y alucinaciones de entidades que gracias a Dios no me han tocado ver. Una vez hace 1 año y medio pasado, estaba volviendo de un viaje de trabajo que había tenido con mis padres por la compañía a la que le trabajábamos, y recuerdo que desde ese viaje en el carro de 3 horas y media me estaba costando dormir, sentía una molestia y como si alguien estuviera encima mío, pero decidía no tomarle mucha importancia y que solo era por el camino porque había mucha cola y la gente estaba conduciendo a lo loco, hasta que llegamos a la casa, tomamos la cena y me fui a dormir. De ahí en algún punto de la madrugada me desperté con el cuerpo totalmente paralizado. Yo para ese entonces dormía tapada completamente por la cobija, así que no podía ver a mi alrededor nada porque estaba oscuro, pero de repente empecé a sentir algo o alguien que estaba como al frente de mi cara, como respirándome en toda la frente, y empecé a sudar muchísimo como cuando terminas de hacer ejercicio. Todo era súper tenso, recuerdo que tenía una mano cerca de mi boca y recuerdo que la tenía toda sudada y la cara toda sudada, y si trataba de volverme a dormir no podía porque mi cuerpo se sentía como atado y no podía ni siquiera hablar ni gritar nada. Realmente nunca supe a qué hora me desperté o quedé dormida, pero sí puedo decir que fue así por algunas horas. La primera experiencia. Desperté, o eso creía, abrí mis ojos y estaba acostado en mi cama boca arriba, todo se sentía extraño y sabía que algo no estaba bien, era consciente de todo. No me podía mover en absoluto, nada, ni un poco, eso me asustó sobremanera y empecé a forcejear para poder moverme pero era inútil. De repente me doy cuenta que había alguien más en la habitación, era una mujer. Estaba parada de espaldas a mí en la puerta de mi cuarto. Ay, el miedo se apoderó de mí como no te imaginas, estaba vestida con unos vestidos entre verde claro y blanco, tenía muchas pulseras y anillos y era de piel canela. No podía verle la cara. Recuerdo que del miedo empecé a llorar y ella se dio cuenta y empezó a acercarse a mí, yo me retorcía intentando moverme pero no podía. Se sentó a un lado de mí, empezó a calmarme, me acariciaba el cabello y me decía, tranquilo, te juro que yo estaba aterrado como nunca antes. Ella tomó un bolso pequeño que tenía y sacó un frasquito. Se roció algo en la mano y me lo empezó a echar en mi frente, era un líquido. Ni idea qué era. Lo hacía con calidez, tranquilidad, pero obvio que el miedo no me dejaba pensar con claridad. Luego la mujer se levantó y salió por la puerta. Y ahí justo en ese mismo momento me desperté de golpe, asustado y llorando. No entendía qué carajos había pasado. Esa fue la primera vez, desde esa vez fui en picada, la mujer vino 2 veces más en las siguientes noches. Y no paré por meses de sufrir parálisis de sueño todos los días y muchas veces. Al principio no sabía qué eran, hasta que fui investigando poco a poco. En realidad no me pasó a mí sino a mi hermano, él sufre muy seguido de parálisis del sueño. Un día, charlando con él, dijo que la noche anterior había pasado una experiencia horrible. Me contó que a eso de las 3 am se despertó, pero como casi siempre no podía moverse, volteó a ver a la parte de abajo de su cama, y ahí fue cuando notó que había un niño como de unos 2 años sentado en su cama. El niño, al notar que él estaba despierto, fui girando su cabeza muy lentamente haciendo que mi hermano se asustara mucho, no tuvo el valor para esperar a verlo de frente, cerró los ojos y trató de olvidarlo, pero expresó haber sentido su mirada casi toda la noche. Desde entonces siempre ve cosas muy turbias y parece haberse acostumbrado.
Yo desde hace ya 3 años vengo sufriendo parálisis del sueño, por el tema que a veces me acuesto muy tarde estudiando y me desorganizo mi horario de sueño o duermo mucho en la tarde y no puedo dormir en la noche. Pero jamás me había pasado como algo aterrador, pues siempre que me daba solo podía mover los ojos y ya, el resto de mi cuerpo se queda apagado y me toca esperar y relajarme para que pase la parálisis, que suele durar de entre 1 a 2 minutos. Lo que me ha sucedido en estas 2 últimas parálisis que me ha dado sinceramente no le encuentro explicación. Yo soy creyente, soy católico, no suelo ir mucho a la iglesia o rezar, pero lo hago cuando me nace, no me gusta ir obligado. La primera parálisis del sueño, que fue un poco paranormal, me dio hace un mes. Recuerdo haber despertado ya que sentía que alguien con su uña me la estaba pasando por su espalda, y uno puede decirlo, pudo ser algo que tenías en la cama que te hizo sentir esa sensación, pero lo más loco que a la vez que sentía eso, sentía que la cama se hundía, y ya eso para mí no era lógico, porque en mi cuarto duermo solo, sin animales, y para que se hunda la cama tiene que ser algo pesado. Durante la parálisis esa sensación de que alguien se movía en mi cama y me pasaba su uña por mi espalda duró como 1 minuto, y yo trataba de moverme para despertarme, pero no podía por más que yo quisiera, pues ya después del suceso pues no le presté mucha atención ya que yo no era creyente de eso hasta ayer. Resulta que yo me fui a dormir a la casa de mi padre ya que estas vacaciones me la pasé en la casa de mi abuela, entonces me fui allá porque mi hermano se había quedado solo, entonces era para acompañarlo. En fin, en la tarde me entró un ligero sueño y me dormir. Al despertarme pues me dio la parálisis como siempre me da, todo normal hasta ahí, pero de repente yo veo la mitad de una figura negra, totalmente negra, y enseguida me entró un miedo, pero un miedo que no había experimentado antes, y cada vez la figura se iba acercando a mí. No es que la figura estaba lejos, sino que venía de izquierda a derecha, y lo que puedo decir que era la figura de una niña. Yo al no poder moverme, lo único que pude hacer fue rezar el Padre Nuestro, antes que escuche un grito fuerte y como eso de ahí se alejaba. Cabe recalcar que a mí las parálisis me da cuando estoy despierto, no puedo decir que pues soñé con eso, no, nada de eso, yo en el momento estaba despierto y es algo que vi con mis propios ojos de manera consciente. Y una cosa que quiero recalcar es que yo estaba con mi teléfono en la cama cargando. Ustedes saben que algunos teléfonos cuando los pones a cargar ellos vibran, o cuando los llaman también vibra. Mi teléfono no tiene problema ni con el puerto de carga o cable del cargador malo. Entonces durante el momento de la parálisis donde vi esa entidad, el teléfono comenzó a vibrar bastante, como si me estuvieran llamando, o enviando varios mensajes. Yo dije ni modo para contestar porque no me puedo mover. Después que me pasó ese suceso yo revisé mi de llamada ni notificación de alguna app, o sea la otra solución que le veo es que algo o alguien me estuviera desconectado el teléfono y volviendo a conectar porque no hay otra forma que vibre. Entonces desde que me pasó eso ya han pasado más de 18 horas. Esta noche no pude dormir, pero por el miedo de que cuando me levantara me diera otra vez la parálisis, ya cualquier cosa que se mueva me produce escalofrío. Ahora que mencione esa palabra, después de ese suceso me quedé como 15 minutos sentado en mi casa analizando lo que había pasado. Tenía el foco apagado de mi cuarto, cuando lo fui a extender sentí una sensación de escalofrío en la espalda, pero algo horrible, son sensación que jamás había experimentado así de fuerte. Entonces para distraerme un poco me puse a hacer la cena para mi hermano y para mí, y cuando me iba a alistar para irme de la casa ya que no me daba para quedarme a dormir ahí, siempre que entraba a ese cuarto me daba mucho escalofríos. Ya acá en casa de mi abuela, yo le comenté la situación ya que ella es muy religiosa, me dijo que antes de dormir me pusiera a rezar, lo hice, me puse a rezar el ángel de mi guarda varias veces, pero como les digo no pude dormir por el tema de que cuando me durmiera y me levantara repitiera esa misma experiencia. Vine a quedarme a dormir tipo 4 am hasta las 10 am, pero siempre me quedaba dormido y medio despertaba y así pasé toda la noche. Lo que sea eso, sé que está jugando sucio, ya que al yo no poder dormir bien por el miedo sabe que si sigo así los episodios de las parálisis del sueño van a ser más repetitivos. Sinceramente no sé qué está pasando actualmente, tengo 20 años, soy una persona un poco mayor, y créanme que jamás había experimentado una sensación de miedo así, ni en mi niñez. Es ahora y todavía no le encuentro explicación a lo que me pasó ayer. Bueno, eso fue todo por hoy. Como dije, el video es corto, la verdad me costó encontrar este tipo de historias. La parálisis del sueño es un fenómeno interesante de entender que en el terror, no da mucho terror que digamos.
Bueno, sin nada más que decir, denle un like y comenten si les gustó, y todo eso que YouTube quiere. Adiós.